Amada familia, bendiciones, buenos días. Una vez más en este tiempo hermoso de devocional, tiempo donde Dios a través de su palabra nos da ese buen consejo para nosotros poder continuar, direcciona nuestra vida y también nos lleva a corregir muchas veces pensamientos, conductas, actitudes, que es lo que no nos permite poder avanzar y sobre todo conquistar. Bienvenidos a este tiempo de devocional. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana, bienvenidos a este tiempo de oración y de lectura de la palabra para el día de hoy. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Señor. Amado Jesús, te damos gracias, bendecimos y honramos tu santo nombre en esta mañana. Damos las gracias por la misericordia de hoy, Señor. Gracias por nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Gracias por una oportunidad de vida que tú nos das en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, guárdanos, Espíritu de Dios, y permite que tu palabra haya cabida en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Toma el control de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, Padre, y de la manera como actuamos, Señor. Toma el control de nosotros, Señor. Glorifícate de una manera especial, glorifícate de una manera sobrenatural, Espíritu Santo de Dios, y que tu gloria, que tu presencia, que tu reino se haga manifiesto en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos y honramos tu santo nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre bueno. Amén y amén. Venciendo la desesperanza. Nosotros hemos estado hablando acerca de no perder la esperanza. Hay un adagio popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero cuando vienen los problemas, las angustias, las tribulaciones, dijimos que tal vez es lo primero que se llega a perder. Porque una cosa es poderlo decir y lo podemos hablar, pero otra cosa es que cuando estamos viviendo una situación difícil podamos sostenernos en no perder la esperanza. Pero ahí es donde está la victoria, en nosotros podernos sostener, el anclar nuestra vida. Ya podemos hablar de las anclas, ya sabemos qué son las anclas. Aquellos que han estado conectados el día domingo, el día de ayer, anoche en el OAS, anclarnos es tomar una bendita palabra para cada situación que nosotros podamos estar viviendo. ¿Saben? Hay algo que está profetizado, no solamente profetizado. Profetizar es hablar un acontecimiento futuro a través de un siervo de Dios, de lo posible que puede llegar a suceder aquí en Bogotá, y es un movimiento telúrico muy fuerte, un terremoto, es lo que hace muchos años se ha hablado para Bogotá. Pero también la ciencia, los que se encargan del estudio, la geología y bueno, todas estas personas que estudian la tierra, y también ellos han hablado de la posibilidad de que haya un terremoto en Bogotá. Esto causó como esa ansiedad, nervios en la población de Bogotá. Se daba una fecha y se han dado fechas, se han dado años en los que puede llegar a suceder. Hasta el día de hoy no ha sucedido, no porque la ciencia se haya equivocado, no porque los siervos de Dios no tengan una palabra contundente de parte de Dios, sino solamente por misericordia y amor que el Señor ha prolongado y nos ha guardado a nuestra ciudad, ha guardado nuestra ciudad, porque no estamos preparados para esto. ¿Y a qué viene el comentario? Por esta razón, en muchas empresas, en muchas instituciones, han hecho simulacros de evacuación en caso de un movimiento telúrico. Entonces, es muy fácil en un simulacro llegar a cumplir con las indicaciones que nos dan, ¿verdad? Entonces, guarden la calma. Primero vamos niños, mujeres en embarazo, los varones, entonces estamos colocando el pecho para poder ayudar a evacuar en caso de una catástrofe. Esto en un simulacro se puede llegar a realizar, y entonces con calma podemos llegar a ver la señalización de evacuación, y todo esto suena muy bien, pero debemos ser realistas. Nosotros no hemos tenido, gracias a Dios, una catástrofe. Lo digo porque en lo que es Japón, en China, son países que constantemente, todos los días, tienen movimientos telúricos. Entonces para ellos ya saben manejar sus emociones, y ellos no van a salir en una embestida, y tampoco se van a dejar de gobernar por sus emociones. Entonces nosotros aquí
en Colombia, en Bogotá, ¿qué sucedería entonces? Si cuando hay un movimiento, cuando hay alguna situación difícil, entonces cada uno corre para salvar su propia vida. ¿Dónde quedó el simulacro? ¿Dónde quedó la calma? ¿Dónde quedó ver la señalización para poder entonces evacuar más rápido los edificios, las empresas y que haya en lo más mínimo pérdidas humanas? Entonces, ¿qué es lo que hace que hayan pérdidas humanas? Hermano, que nosotros no leemos. En ese momento nos enceguecemos y entonces corremos hacia la salida, la próxima salida. No nos importa si hay ancianos, si hay niños, si hay mujeres. Cada uno corre por su propia vida. ¿Dónde quedó entonces la instrucción? Porque una cosa es un simulacro y otra cosa es cuando realmente se pueda llegar a estar pasando y viviendo una situación difícil. Esta introducción es para decirles, cuando nosotros hablamos de la desesperanza, cuando nosotros hablamos de no perder la esperanza, al hablarlo es muy fácil. Sí, yo tengo la esperanza puesta en Dios, en el poder de su Espíritu y en la palabra. Pero cuando viene la situación difícil, es ahí donde debemos nosotros poner en práctica, ver la señalización, guardar la calma, esperar la indicación que Dios nos ha dado. Así como los bomberos y todos aquellos de la defensa civil nos han instruido de cuál es y cuál debe ser nuestra posición. No dejarnos gobernar por las emociones, no dejarnos gobernar por el pánico, porque vamos a cometer errores. Hay personas que se pueden lanzar, no miden ni la altura ni el peligro, sino se lanzan desde las ventanas, se lanzan y es ahí cuando vienen las pérdidas. Cuando nosotros no guardamos nuestro lugar, cuando no permitimos que sea no el bombero ni la defensa civil, sino el Señor dándonos la instrucción, porque Él nos la da, si no la escuchamos, si no la guardamos, si no vemos la señalización, si no guardamos la calma, si no permitimos que Él sea obrando en nuestra vida, van a haber pérdidas. Vamos a tomar decisiones a la ligera, nos vamos a lanzar sin medir consecuencias, sin medir si hay pérdidas o no, y después nos vamos a lamentar. Después nos vamos a lamentar. Todos. Ninguno ha pedido pasar por una prueba, pero todos vamos a pasarlas. El problema no es tener una prueba. El problema es cómo la asumimos y cómo decidimos pasarla. Porque es cuestión de decisión. El poder gobernar nuestras emociones. El gobernar la situación que tú puedas estar viviendo y pasando. Señor, hoy yo te pido que me des dominio propio sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, que no me lleven a tomar una mala decisión, porque la desesperanza, escucha, ya lo habíamos hablado, la desesperanza nace en la mente. En esos pensamientos ya no hay opción para salir adelante, ya no hay una posibilidad de ascenso, ya no hay una posibilidad de éxito, ya no hay una posibilidad de servicio, ya no hay una posibilidad. Claro que sí la hay, porque mientras el Señor te haya dado una promesa y tú camines en esa promesa, se cumplirá, porque lo hemos hablado, lo hemos dicho, la palabra del Señor lo dice. Dice que nuestra esperanza no terminará en desilusión. Esa palabra a mí personalmente me habló muchísimo, me impactó. Tu esperanza no terminará en desilusión. Es decir, que lo que Dios te ha prometido, Dios indudablemente lo cumplirá. No hay sombra de duda en lo que el Señor ha hablado. Porque Él no es hijo de hombre para fallar, ni para mentir, mucho menos para arrepentirse. Él no se ha arrepentido de lo que Dios te habló a ti, hacia tus hijos, hacia tu hogar. Pero necesitamos que si se nos está moviendo el piso, que si está habiendo un movimiento telúrico en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en nuestra parte espiritual, si está habiendo un terremoto en muchas áreas de nuestra vida, primero guardemos la calma. No permitamos que perdamos la esperanza. No lo podemos permitir. Igual es tener en cuenta que donde hemos puesto nuestra confianza, en dónde está puesta tu confianza, es lo que debemos de estar revisando a diario, porque es muy cierto, es muy diciente lo que el pastor nos habla en esta mañana. A veces teníamos la teoría, sí, pero perdemos en la práctica, porque en la práctica es donde verdaderamente se va a notar y se va a ver lo que aprendimos, lo que nos fue enseñado que está acá, tiene que bajar acá a nuestro corazón. Y muchas veces nos hemos cansado, hemos desfallecido, hemos soltado la promesa de Dios, hemos tomado decisiones equivocadas porque llegó el momento y el conocimiento que teníamos nos fue difícil ponerlo por obra. Entonces, así como tú tienes un conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios nos lleva a estar preparados para el momento de la práctica. Amén. Entonces, estábamos hablando acerca del Salmo 56.
¿Cómo podemos vencer la desesperanza? El versículo 8, ya lo habíamos hablado. Mis subidas tú has contado. El versículo 9, el día en que yo clamare. Dios espera que nosotros clamemos por su ayuda. Y que mientras Él prepara el socorro para nuestra situación, espera ver en nosotros que seamos dignos hijos, que peleamos la buena batalla de la fe, que no desmayamos. Los sismólogos, ellos previenen o están anunciando, pero ellos no pueden llegar, por más estudios que tengan, a evitar el movimiento telúrico. Nosotros no podemos evitar que vengan las pruebas, pero sí prepararnos para cómo afrontarlas. El sismólogo, los geólogos, los que se encargan de todo esto, entonces dicen, se aproxima muy posiblemente. ¿Qué tenemos que hacer? Tener linternas, tener agua, tener una carpa, tener una frazada, tener todo lo necesario por si algo llega a suceder, para poderlo poner en práctica. Entonces el Señor nos ha hablado por su palabra. No sabemos cómo o cuándo vengan las pruebas, pero si tenemos el abrigo del Altísimo, si tenemos la palabra de Dios, que es de esa agua que si beberemos nunca más volveremos a tener sed, que si tenemos una linterna, la lámpara a nuestros pies, que es la palabra de Dios, muy seguramente vamos a pasar en victoria cada una de nuestras pruebas. No pierdas la esperanza. Varón, no pierda la esperanza. Mujer, no pierda la esperanza. Han pasado años y muchos han perdido la esperanza de poder estudiar. No pude estudiar, tuve que aplazar un semestre. Yo sé que hay muchos que nos están viendo que tuvieron que aplazar semestres y ya dieron eso como perdido. ¿Acaso no recibiste también una promesa? ¿Dónde está la entereza? ¿Dónde está lo aguerrido que tú eres? Ese soldado que Dios te ha llamado a militar. Señor, tal vez tuve que aplazar por la pandemia, por la situación económica, por la restricción, pero hoy yo me levanto y yo creo que lo que comencé, yo sé que lo voy a culminar, Señor. Si es tu voluntad, así va a ser. Has perdido la esperanza porque estabas sacando el crédito, te negaron el crédito. Y eso era para tu casa, o eso era para tu apartamento, tal vez para el vehículo que estabas esperando, o el viaje que tanto anhelabas. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Señor, nuestra vida y nuestro futuro está en tus manos. Y dice el versículo 11, ¿qué dice? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el versículo 11 del Salmo 56. Vuélvalo a leer, por favor. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice, en Dios he confiado. En Dios está mi esperanza y no vamos a temer. Porque una de las cosas que nos hacen perder la esperanza, ¿qué es? El temor. El temor a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a lo que pueda llegar a suceder, el temor a una pérdida. Eso es lo que nos hace perder la esperanza. Pero dice, ¿acaso temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nuestra esperanza, tu esperanza está en Dios. Y necesitamos permanecer viviendo en esa confianza, en esa esperanza. Dios se encargará de lo nuestro. Porque si Él nos ha llamado, si Él nos permitió llegar a esta tierra, no era para que vivamos una vida incierta, sino que cada uno de nosotros vinimos por causa de un propósito para cumplir ese propósito. Y hasta el día de hoy, hasta este momento, ese propósito no se ha cumplido en tu vida. No se ha cumplido, no lo hemos terminado. Muchos hasta ahora lo están comenzando, otros estamos en la mitad del camino, otros pueden estar culminando ya ese propósito. Pero la pregunta es, en tu caso personal, en tu caso particular, te hago la pregunta, ¿ya cumpliste el propósito? ¿Ya cumpliste todo lo que el Señor te llamó por hacer? Y hay otra pregunta, ¿ya se cumplió todo lo que el Señor te prometió? Porque si no se ha cumplido lo que el Señor te prometió, y tú no has cumplido o no has podido cumplir todo lo que el Señor prometió que tú harías, hermano, aún no es el tiempo de partir. Aún no es el tiempo de que nosotros estemos anhelando mejor fuera irnos de este mundo. En este lugar hemos sufrido mucho, hemos esperado mucho y hemos recibido poco. No perdamos la esperanza, hay que continuar, hay que avanzar. Nadie dijo que fuera fácil. El Señor no nos dijo que fuera fácil. Lo que sí nos prometió es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Y lo dice Josué, ninguna de sus buenas promesas han faltado o han caído en tierra. Esto lo dijo un hombre que tuvo que pelear, que tuvo que guerrear, que tuvo que caminar 40 años por un desierto. Un hombre que su vida no fue fácil. Un hombre que tuvo que enfrentarse porque murió su mentor, murió ese hombre que estuvo allí como maestro hablando de Moisés.
Y entonces ahora él tuvo que enfrentar una realidad que no era fácil para él. Enfrentarse con algo nuevo, enfrentar reyes, conquistar. Y ya porque dice la palabra del Señor, dice ya la tierra me está llamando. Es decir, él ya sentía que iba a partir a una eternidad. Amén. Pero no fue un hombre frustrado. Lo que habla la palabra, su esperanza no terminó en esa defraudada, sino que este hombre pudo decir hasta los últimos días de su vida, porque así lo dice la Escritura. Los exhorto a creer, les exhorto a avanzar, porque ninguna de las buenas promesas que vinieron sobre mi vida, ninguna cayeron en tierra, ninguna se dejó de cumplir. Qué hermoso es que eso sea lo que suceda en tu vida y en la mía, que eso sea lo que nos espere a nosotros, sentados, diciéndole a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones. Les exhorto a tener buen ánimo, a creer, porque Dios es un Dios fiel. Cada promesa, aunque tardó, aunque me costó lucha, aunque me costaron lágrimas, aunque me costó espera, ninguna dejó de cumplirse. Y debemos aprender a caminar con ese pensamiento. Amén. Porque no es solamente tener esperanza para nosotros, para lo que estamos viviendo en este momento, sino es tener esa responsabilidad de que si nosotros, que tenemos la palabra y que tenemos la verdad, perdemos la esperanza, ¿qué le espera a los que vienen detrás de nosotros? Sí. ¿Qué historia les vamos a contar? ¿Cómo les vamos a decir, pasó esta situación y hubo una palabra, y hubo una promesa, donde nos aferramos a ella y Dios nos sacó al otro lado? Cuando nosotros perdemos la esperanza, les estamos negando la posibilidad a las generaciones que vienen detrás de nosotros a tener una esperanza y una fe, a tener la certeza y la convicción en el corazón de que así como Dios a nosotros nos sacó en victoria, a ellos también los van a sacar en victoria. Entonces démonos cuenta que la esperanza va más allá de tu necesidad, va más allá del momento que tú estás viviendo. La esperanza, guardar la esperanza, no perder la esperanza, es saber que esa esperanza que tú tienes va a trascender, no se queda solo contigo, no es solo para el momento, sino que esa esperanza y esa fe, esa convicción que tú tienes en tu corazón es lo que va a trascender a nuestras generaciones y a los que están alrededor de nosotros, porque otros nos están leyendo, Sí. Otros nos están mirando, otros nos están escuchando, otros nos están observando. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos frente a las dificultades, frente a las luchas que se puedan presentar a diario? ¿Qué estamos aportando? ¿Qué les estamos diciendo? ¿A través de qué les estamos impartiendo una fe? O sencillamente somos los cristianos religiosos que vamos sagradamente todos los domingos a la iglesia, pero que de todo eso que nos enseñan no hay nada. No nos podemos volver, como dice la Biblia, címbalos que retiñen. No nos podemos volver simplemente en oidores de ir cada domingo a escuchar la palabra. ¿Y qué de la otra parte? ¿Y qué del ser hacedor? ¿Y qué del caminar en esa fe y en esa esperanza? Amén. Entonces es generar nosotros mismos una conciencia. Yo no puedo declinar, porque si yo declino, los que vienen de detrás van a declinar. Dice la palabra que no titubeemos. Lo dice la Escritura. Que nos mantengamos firmes. Que no dudemos. Que no dudemos. Lo que hablaba la pastora, ¿qué vamos a dejar a las generaciones? ¿Saben que de camino por la autopista sur, saliendo ya de Bogotá, hay un lugar, una población fusa, y hay como un romboy ahí en la vía hacia Melgar, y ahí hay una estatua, y es de Lucho Herrera, y mis hijos me preguntaron: papá, ¿y él quién es? Lucho Herrera. Hoy se habla de GAN, ¿verdad? ¿Sí es que se llama GAN? Sí. Pero en nuestra época se hablaba de Lucho Herrera. ¿Por qué le hicieron esa estatua en conmemoración a Lucho Herrera? Porque fue un hombre que tuvo grandes triunfos, pero para alcanzar eso tuvo grandes batallas. Entonces nosotros no vamos a ser recordados solamente porque tuvimos grandes batallas, sino porque conquistamos esas batallas. No, y qué bueno que el pastor nos habla acerca de él, porque es ver una esperanza ahí,
Uno dice, es una imagen, sí, es una estatua, sí, pero finalmente es un símbolo de una victoria, que Él no solamente conquistó para sí mismo, sino que la conquistó para todo un país, para toda una generación. Y en su momento fue una esperanza para Él mismo, pero la esperanza que hubo en Lucho Herrera o en Luis Herrera trascendió a Nairo Quintana. O sea, es saber que somos un punto de referencia para otros, ¿verdad? Somos el punto de referencia, y el uno le fue punto de referencia para el otro. El uno impartió, sin darse cuenta, impartió una esperanza a otra persona que pudo decir, si Lucho Herrera lo logró, pues yo también lo puedo lograr. Y sabes que hay algo particular, y es que los mejores ciclistas se están formando allí, en ese mismo lugar, en ese mismo lugar, En ese mismo sector. en ese mismo sector. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tienen? O sea, ¿qué tienen? Hay sectores, en Boyacá se hacen muy buenos ciclistas, pero al punto que vamos, y es lo que realmente debemos enfatizar, es que Lucho Herrera no solo tuvo victorias, tuvo caídas. Y duras. Duras caídas, donde hubo fracturas, donde tal vez le hablaron de que ya no había posibilidad de que él volviera al ciclismo, pero fue un hombre que se levantó y continuó y avanzó y conquistó. Entonces, toda batalla nos va a llevar a una victoria. No hay victoria sin una batalla, sin una guerra, y no podemos perder nosotros la esperanza, sino nosotros tenemos que continuar. Y que cuanto más ellos, que no fueron personas seguidoras de Cristo, cuanto más nosotros, que somos seguidores del Señor, que contamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece, que cada mañana nos dan una palabra, que cada mañana cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras una palabra de fe, una palabra de esperanza que te anima, que te motiva. Lucho Herrera tenía que hacerse él mismo la terapia de salir adelante, de querer salir adelante. Él mismo se tenía que autoinspirar. Yo te hago una pregunta, ¿sería que hubieran colocado una estatua de Lucho Herrera? Porque la placa, nunca la he leído, yo me imagino, Lucho Herrera, fecha de nacimiento, ganó la Vuelta a España, la de Italia, bueno, en fin, los logros que haya tenido él. ¿Sería que hubieran colocado una estatua de Lucho Herrera? El hombre que alguna vez quiso ser ciclista, pero que nunca lo logró, nunca lo alcanzó. El hombre que quiso estar en la Vuelta a España, pero que terminó solamente dando la Vuelta a Colombia. Que en la primera caída renunció, ¿cierto que no? O sea, esa placa como que no aplica, esa placa como que no motiva a ninguno, como que una estatua de una persona que se dio por vencida, yo creo que no sería motivación para ninguno. Las grandes, las placas de conmemoración, las estatuas, son para personas que se propusieron algo y que lo lograron, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las caídas, se levantaron y continuaron y conquistaron. Entonces, no es un caso aislado. Nosotros, en ti y en nosotros, ¿sabes qué hay? Hay un llamado, hay un propósito. Comenzaste, iniciaste, pero tal vez tropezaste, caíste, estás cansado en el hogar, con tus hijos, en la parte profesional, en la parte ministerial. Pero siempre debemos pensar, ¿qué dirá esa placa? ¿Qué dirá esa placa? Que ahí hay un hombre o una mujer que abandonó su llamado, que abandonó el propósito, que abandonó su hogar. No. Fue un hombre que a pesar de esa situación difícil, de esa situación adversa, de lo complicado que pudo haber sido, fue un hombre que siempre permaneció fiel, que le creyó al Señor, que se secó las lágrimas, que se sacudió el polvo y que hoy pudo conquistar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos, amado Dios. Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Dios, por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros, amado Dios. Señor, que aquel que esté cansado, aquel que esté atribulado, dice la palabra, ven a mí, yo te haré descansar. Señor, hoy hemos hablado, Señor, de ese clamor, Padre, de lo que tú nos enseñas, amado Dios, y es ser reforzados, ser valientes, Señor, aguerridos, y no desmayar, venciendo la desesperanza, colocando nuestra mirada, Señor, siempre en esa tierra prometida, en esa meta, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana. No nos damos por vencidos, sino que somos de los que avanzamos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, papá. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Respira profundo.
Respira profundo en esta mañana y dile, ay, Señor, tomo nuevas fuerzas. No pierdo la esperanza. No es fácil, Señor. Había pensado en abandonar, en claudicar, en tal vez que aparezca el aviso de game over, game over. No, no me voy a dar por vencido. Voy a avanzar, voy a continuar. No voy a dejar mi universidad, no voy a dejar mi hogar. No voy a permitir que la situación sea más grande que mi Señor. Amén. Entonces, amada familia, gracias por estar allí conectados el jueves. Veo que vamos a continuar hablando de cómo vencer la desesperanza, porque necesitamos continuar con esa esperanza. Amén. Recordemos que el día de mañana tenemos nuestro tiempo de servicio en la iglesia a las 6 de la tarde. Jueves nuevamente devocional, viernes tiempo de ayuno. Amén. Bendiciones, tengan todos un día en paz, un día en bendición y una semana en victoria. Un abrazo. Un excelente día.